una cosa descabellada esa de que a Bolívar lo mataron. Mira, yo lo colocaría en dos posiciones. La primera, la valentía del presidente Chávez de haber tocado un tema que es tabú dentro del campo de la historia, porque no es nuevo para los historiadores los últimos días del Libertador. ¿Por qué no es nuevo? Es muy sencillo. Un hecho de tanta relevancia como significó la muerte de Bolívar, desde el 1 de diciembre al 17 de diciembre que permaneció en Santa Marta, es sumamente curioso que toda la historia de esos 17 días haya sido escrita 36 años después por el médico Alejandro Reverén. Increíble. Pero que Alejandro Próspero Reverén, que es el médico que está en la cabecera, que es el que aparece como el médico de cabecera del Libertador. Entonces, curiosamente, la historia de esos 17 días lo escribió solamente Próspero Reverén, a solicitud justamente de un pariente mío, Miguel Bencochea de Mier, que le solicitó a él que escribiera sobre esos 17 días, porque hasta ese momento era un tabú. Nadie supo qué había pasado en Santa Marta. De hecho, la quinta San Pedro de Alejandrino se había convertido prácticamente en un lugar abandonado. Apenas que se publica este diario es cuando comienza a retomarse la quinta de San Pedro de Alejandrino como un templo patriótico, y es ahí cuando adquiere relevancia histórica y comienzan todos los historiadores a hablar sobre eso. Ese es el primer texto. El otro es el agradecimiento al doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente de la República, que fue con quien tuve primeros contactos para este tipo de trabajo que hemos venido realizando. En lo personal yo llevo 25 años estudiando sobre la muerte de Bolívar. ¿Por qué es importante la muerte de Bolívar? Quizás para algunos les suene algo fuera de lo común. Bolívar es un símbolo. Nosotros no estamos hablando del hombre, porque el hombre al fin y al cabo murió, por cualquiera de las causas. Apartémoslos por los momentos. Vamos a hablar del símbolo de Bolívar. Bolívar representa un símbolo que debemos nosotros rescatar. ¿Por qué? Porque en este momento el símbolo de Bolívar está presente en el continente. Y por lo mismo que está presente en el continente, es un símbolo que tiende a reivindicar a los pueblos. Te voy a contar una historia a los televidentes que muy poco se ha contado sobre la historia de Bolívar. Vamos a ubicarnos en el 27 de noviembre de 1820. En ese momento, en Santa Ana de Trujillo, estaba el general Pablo Morillo, un hombre de una extremada fama militar, venía de héroe de la batalla de Trafalgar, venía de España, y resulta que él estaba justamente en Santa Ana de Trujillo para firmar un armisticio con Simón Bolívar. ¿Qué era un armisticio? Simplemente era una tregua de un enfrentamiento entre dos bandos, y ahí cada uno se iba a amedrentar con lo que cada quien tenía. Él, evidentemente, tenía 15.000 hombres, todos vestidos a la usanza de la época, monturas de plata, artillería, lo mejor que había del armamento militar. Pero del otro lado estaba Bolívar, que no tenía nada. Bolívar venía de pasar el peor año que había pasado en toda su historia, al extremo que los últimos 3 meses lo único que comían era plátano. Plátano en la mañana, plátano al mediodía y plátano en la noche. Hay cartas célebres de Bolívar dirigiéndole carta a Santander, diciéndole que por favor le enviara algo, porque los hombres lo que comían era plátano, y desertaban. Es decir, Bolívar no tenía ejército, porque la verdad es que Bolívar nunca tuvo un ejército formal. Él lo que tenía era gente de pueblo que se sumaba a un ideal que él representaba, y esa gente moría por él. Y él entendió la trampa donde había caído, que era el armisticio. Pero en ese momento de la mañana, Pablo Morillo venía como picado de culebra. ¿Por qué? Porque él 2 años antes había tenido una experiencia muy fea en Margarita. Recuerda que cuando Pablo Morillo llega a América, viene con la misión de derrotar todo movimiento revolucionario que hubiese. Y Margarita era un bastión importante porque siempre fue un pueblo muy rebelde. De hecho, cuando toda la república está en manos de los españoles, Margarita se mantenía fiel a los principios de la libertad. Y recientemente Bolívar había sido nombrado comandante en jefe del ejército patriota en Margarita, y los margariteños juraron ser leales al Libertador. Cuando llega Pablo Morillo, llega con una tropa realmente grosera, 32 barcos y 15.000 hombres. O sea, había más soldados que gente en Margarita para ese momento. Recién llegado de España. Recién llegado de España. ¿Por qué? Porque él quería llevarse la primera victoria. La primera victoria es: logré dominar Margarita, y con eso voy, como se dice, con una buena carta de presentación a tierra firme. Ocurre un incidente en el cual una misión de él, que se movió hacia la Asunción, se encuentra con un héroe del Matasiete, en el cual son derrotados, vamos a decir derrotados, no, fueron desplegados todos estos españoles
cuando se encuentran que una comitiva de margariteños que se encuentra en la cima del Mata 7 los hicieron correr, ¿ok? Los pusieron en fuga. Los pusieron en fuga. Eso enardeció a Pablo Morillo y decidió tomar venganza. Y se va a Juan Griego, donde había un fortín, que es el fortín de la Galera, donde habían unos margariteños. Él rodeó prácticamente Juan Griego con los barcos y eso fue un bombardeo incesante. Imagínate 32 barcos bombardeando un pobre fortín que lo que tenía era hombres ahí con fusiles. Como era de esperarse, hubo una explosión, explotó el campo de armas y los margariteños tuvieron que retirarse a la laguna. Se calcula que habían cerca de 450 margariteños en esa laguna. Pablo Morillo se acerca personalmente y le dice, mira, yo lo que quiero simplemente es que ustedes capitulen firme y yo me lo doy feliz, no pasó nada. Y los tipos le dicen que no. Ante esa situación, él manda a buscar a todas las mujeres y los niños que estaban en Juan Griego, pues no sabía de quién, pero se suponía que todas estas mujeres y todos estos niños deben tener familiares en esa laguna. Y se lo llevó para allá. Y le pidió a ella que por favor convencieran a sus maridos que salieran de las aguas y firmaran la capitulación. Para sorpresa de él, las mujeres comenzaron a cantar galerones, celebrando. Y en ese acto de ira, él da la orden y pasó lo que tenía que pasar. En pocas horas se tiñeron las aguas de rojo, acabaron con todos los margariteños. Y una señora, Juana Medrano, que se le acerca a él, y él piensa que la mujer le va a reclamar, viene con unos niños en los brazos y le dice, yo lo que lamento es que mi hijo no tenga edad para cargar una espada y haya muerto en la laguna. Eso a él le afectó mucho, ¿no? Y le mandó una carta al rey de España porque él dice que nunca vio hombre que en ningún momento pidieron clemencia. Pero eso que le dice esa señora Morillo lo refiere el propio Morillo. Lo refiere el propio Morillo y queda registrado en la historia como la Laguna de los Mártires. Y la Laguna de los Mártires, que en cualquier parte del mundo debería ser un símbolo justamente de esa negación, de esa fidelidad a lo que representaba Simón Bolívar, hoy en día es un campo de basura. ¿Por qué? Porque es un símbolo. O sea, recuperar la Laguna de los Mártires, convertirla en un elemento histórico de esa naturaleza, que cuando un turista vea lo que significó un pueblo dando la vida por un ideal, eso hoy en día increíblemente no conviene. Es subversivo. Porque es símbolos. Entonces por eso te hablo, Bolívar es un símbolo. Cuando volvemos nuevamente a Santana de Trujillo y Bolívar está, y Morillo está en la colina, él trae ese símbolo de lo que eso representó. Y él espera que Bolívar le venga con el ejército, pero Bolívar no aparece. Y eran las 10 de la mañana y no aparecía Bolívar. Y a lo lejos viene un hombre montado en una mula, con una ruana y un sombrero a la ancha. Para sorpresa de él, cuando este señor se le acerca, uno de los soldados que inmediatamente se le acerca a caballo Morillo, le dice, ante usted, el general Simón Bolívar, el libertador. Eso le impresionó tanto a Morillo, que esa noche Bolívar y Morillo la pasaron solos en un cuarto, hablando toda la noche, y el ejército afuera. Al día siguiente, que hablaron nadie supo, ¿no? Pero a los 30 días, Morillo se va a España, renuncia a la misión que tenía de conquistar a Venezuela. Iba a hablar con el rey de España, y le dice al rey de España, su excelencia, más o menos fueron las palabras, ¿no? Yo no estaba ahí, pero más o menos quedó registrado. Le decía, no está en duda la capacidad militar que yo tengo. Héroe de Trafalgar, usted me coloca a mí un ejército de 20 hombres y doy la vida por conquistar Europa. Pero ese día en Santa Ana de Trujillo, Bolívar me enseñó que yo no peleaba contra un hombre, ni mucho menos contra un ejército, porque lo hubiera vencido. Yo estaba peleando era contra un ideal, y los ideales son inmortales. O sea, ese día Bolívar ganó la independencia, porque lo que le dijo a él, tú no estás peleando conmigo, estás peleando con un ideal. ¿Y cuál fue la verdad de todo esto? Que cuando terminó la batalla de Carabobo al año siguiente, las 2/3 partes de Venezuela ya habían muerto por Bolívar. Y en aquella época no había ni la televisión, ni el programa En Confianza, ni Globovisión, no había nada, no había radio, nadie conocía a Bolívar. ¿Quién iba a conocer a Bolívar? Pero sin embargo la gente daba la vida por Bolívar. ¿Por qué? Porque era un símbolo, era un ideal, no era el hombre. Y ese símbolo es el que en este momento está planteado cuando el presidente habla del asesinato del libertador.